Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy, 3 de mayo, seguimos con estudios bíblicos. Hoy vamos a estar considerando el Evangelio de Juan y sabemos que eh, el apóstol Juan nos entregó la vida de nuestro Señor Jesús descrita en este Evangelio. Eh, y vamos a ver momentos importantes donde Él va a mostrarnos el propósito de este libro. En el capítulo 20 dice que las señales que están escritas en este libro son para que creamos. Dice, pero estas señales están escritas para que creamos que Jesús es el Cristo. Eso es el 20:31 del Evangelio de Juan, y que el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces estamos considerando que este evangelio nos va a mostrar las 7 señales que están escritas y están mencionadas en este evangelio para que tengamos fe y creyendo obedezcamos a nuestro Señor Jesús. También el evangelio de Juan nos está mostrando los 7 discursos que hoy estamos considerando. Ese discurso hacia los judíos, especialmente en el capítulo 7, sabemos que ya viene de dar el discurso al maestro de la ley religiosa Nicodemo en el capítulo 3, con de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y en el capítulo 4 el discurso que le dio a la samaritana, diciéndole, si me dijeres y me pidieres agua viva, yo te daría. Entonces estamos hablando de que es el dador de la vida, el dador del agua viva, el dador del verdadero pan. Y en este discurso a los judíos es un discurso donde está demostrando, donde está enseñando palabras que jamás no se habían oído por ningún profeta. Solamente Jesucristo se las atribuye diciendo que Él es hijo de Dios, por ejemplo, palabras que nadie se había escuchado de ningún profeta diciendo yo y mi Padre uno somos. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Estamos hablando de que nadie había hablado de esta forma y es un mensaje totalmente innovador, totalmente nuevo. Están descubriendo el plan de Dios profetizado por Moisés, que en varias ocasiones le mencionó a Moisés que si creyesen a los escritos de Moisés, también creerían en las palabras que él estaba decía. Decía el versículo 22, capítulo 7, clase pasada: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Estamos hablando de que se está acusando a Jesucristo porque ha sanado a un hombre que estaba en el estanque de Bethesda, y esta sanación le ha ocasionado, desde ese mismo entonces querían matarle. Dice el capítulo 5 en la sanación del paralítico, el capítulo 5 versículo 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas. Específicamente lo acusaron porque era día de reposo, aunque en el 17 él les responde y le dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No hay día de vacaciones para Dios. No hay día donde Jesucristo tú no le puedas pedir en oración el auxilio pronto y Él te lo niegue. Estamos hablando de que tú entras en oración y Jesús está todo el tiempo disponible para cada uno que le busque, porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo, y la verdadera bebida es nuestro Señor Jesús. Y seguía el tema de la clase anterior, en ese discurso a los judíos. Les decía en el versículo 16
A la mitad de la fiesta sabemos que subió Jesucristo. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Dice el 16, y respondió Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y él le dice la pregunta, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La ley decía específicamente no matarás y Jesús les pregunta, ¿ustedes no cumplen la ley de Moisés? Porque uno de los mandamientos es no matarás. Y le pregunta nuevamente, ¿y por qué procuráis matarme? Aunque la multitud lo va a negar. Dice en el 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió, una obra hice y todos se maravillaron. Ese hombre de hacía 38 años en el estanque de Bethesda fue sanado un día de reposo y le dijo Jesucristo en el capítulo 5 a este hombre, ve, toma tu lecho y anda. Y por estas razones procuraban matarle. Decía el que ya leímos el 22, por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis a un hombre. Inclusive los escritos dicen que aún el día de reposo es del Señor, aún Él es Señor del día de reposo. El día de reposo no fue hecho para Jesús, el día de reposo fue hecho inclusive para nosotros acordarnos de Dios. Dice el verso 23, si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Efectivamente, y también le hace otros ejemplos en otros escritos donde decía que si ves a la oveja en un hoyo no la salvas, o que es preferible, cuando el hombre de la mano seca le decía que es preferible dar la vida o quitarla. Qué preguntas tan profundas, dice el 24, termino el resumen. No juzguéis según sus apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, el justo juicio enfrentándose a la doctrina de Dios, el justo juicio comparado con los límites establecidos de Dios, el justo juicio que proviene de lo alto, no el que proviene de lo terrenal, porque el terrenal, cosas terrenales habla, y el apóstol Pablo les habló en el libro de los Romanos que no ignoréis la justicia de Dios, porque ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, como dice Romanos capítulo 10. Preguntas y comentarios, ya vamos a pasar al párrafo del capítulo 7 del 25 al 36 para estar haciendo el estudio de esta tarde-noche. Y alguien me puede hacer, por favor, la ayuda de la lectura, capítulo 7, Evangelio de Juan, verso 25 Le hasta ayudo. verso 30. Sí, hermanita María, por favor, capítulo 7, verso Sí, 25 hasta el verso 30. ok. Gracias. El 7 del 25 al 30. Puede leer hasta el 31, perdone usted, hermana, hasta el 30. Ok. Este es el Cristo. Este es el Cristo. Amén. Decían entonces, perdón, Tiziana, ¿puede bajar la voz, por favor, que estoy leyendo? Tiziana, bajen la voz, por favor, que tengo que leer la santa palabra. Gracias. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, hablan públicamente y no le dicen nada.
¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Amén. Hasta Amén. 31, hermano. Sí, gracias, hermanita. Amén. Damos gloria a Dios por la palabra dada por nuestro Señor Jesús. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente, no dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Em, Hay personas en el Evangelio de Juan que están esperando al Mesías, y hay personas que tienen la necesidad de ver señales, prodigios, para corroborar lo que decían los profetas. Hay personas que diligentemente están investigando que la procedencia del Mesías es del linaje de David y que viene de Belén. Igualmente, por sus señales, como decía los escritos del libro de Isaías, tenían que ellos reconocer que ese era el Mesías. Pero inclusive era tanto el corazón duro que tenían, el corazón de piedra, que viendo las señales no creían, oyendo al mismísimo Mesías se enfurecían y tapaban sus oídos. Entonces, el, habían debatido bastante, habían discutido bastante sobre de quién era este Jesús realmente. En el capítulo 7 verso 11, si puedes ver un poco más atrás. Decía el verso 11, capítulo 7, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, eso ya estaba dentro de la multitud, esa conversación acerca de él. Pero cuando Jesús se manifiesta, cuando Jesús empieza a alzar su voz y empieza a hablarles públicamente, empiezan ellos a ver la forma de saber si realmente este es el Mesías o había de venir en otro. Hay un texto, dice el 27, capítulo 7 27, me llama la atención. Mira lo que dice el 7:27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso es un texto que ellos están pensando, como les venía acompañado de señales, como dice el 31. Dice el 31, y muchos de la multitud creyeron y decían: ese es el Cristo, y cuando venga hará más señales que las que éste hace, en forma de pregunta. Entonces sabían que tenían que venir de, de Daniel. Y esa repentina aparición del Mesías, puedes leerla conmigo en el libro del profeta Daniel, en uno de los escritos que menciona de esa aparición repentina, por decirlo así, o esa aparición eh, eh,
que va a ser nuestro Señor Jesús. Y el capítulo 9 del profeta Daniel, verso 25, quizás era uno de los textos que pensaba la multitud. Decía el 25, Daniel 9:25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a edificar la plaza de los muros en los tiempos angustiosos. Y el verso 26, mira lo que dice el 26: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y si el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Estamos hablando de que en el tiempo repentino va a aparecer el Mesías, inclusive se va a quitar la vida, dice, se le quitará la vida a este Mesías, dice el profeta Daniel. Hay otro escrito del libro del profeta Malaquías, libro del profeta Malaquías capítulo 3, hablando también, se hace referencia este libro también a ese profeta Juan el Bautista también, pero hablando un poco acerca del poder, de lo que puede estar en la mente de los que están allí en este discurso con Jesucristo, de la multitud. Dice Malaquías capítulo 3 verso 1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, yo envío mi mensajero, Juan el Bautista, y que preparará el camino. Es el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y donde Dios se le revela a Juan el Bautista: el que vieres que desciende el Espíritu como paloma, ese es el elegido, ese es mi hijo, ese es el Mesías, y por eso que va a subir súbitamente al templo. Y quizás también es otro texto que pueden tener ellos en mente al decir en el 7:31 que por señales, o en el 7:26, en el 7:26, el 27, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga nadie sabrá de dónde sea. O quizás esa aparición repentina, o esa aparición, como dice el libro de Malaquías, que subirá súbitamente, apareciéndose también. Y dice también en el mismo Malaquías capítulo 5, la procedencia, eh, Miqueas, perdón, me he confundido de libro. Libro del profeta menor Miqueas, libro del profeta menor Miqueas 5. Ahí habla específicamente de la procedencia, de la geografía, de dónde va a provenir, o dónde va a venir ese Mesías. Y dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Entonces, claro, efectivamente, esta conversación tan importante entre los judíos, corroborando las escrituras, que tenía que tener procedencia de Belén, que tenía que aparecer súbitamente o repentinamente, viendo los escritos de la palabra de Dios. Pero no todos lo están haciendo de un corazón sincero, no todos lo están haciendo para realmente creer en Jesús. Hay personas, voy a hablar un poco acerca de la parábola del sembrador. Hay corazones que su semilla puede caer junto al camino. Hay corazones que su semilla puede caer entre espino y escardo, o entre las piedras, pero hay semilla que puede caer en buena tierra. Y me voy a referir un poco a la buena tierra. Es aquella que cuando descubre a la luz de las escrituras que la información es correcta y veraz,
lo que hacen es confesar, creer y darle gloria a Jesús como el Señor y el Hijo de Dios, viendo sus señales, creyendo realmente en Él. Seguimos este estudio bíblico, dice el verso 28. Entonces, dice Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Verso 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Vamos a estar considerando estos dos versículos. Entonces, estamos hablando de que Jesús alza la voz, hermano. Jesús no está encubierto. Jesús está enseñando públicamente a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, donde él está buscando que le presten mucha atención, porque él busca siempre salvar al pecador, salvar al enfermo, buscar a aquella oveja perdida que vaya a su redil. Y sabemos que Él es el buen pastor. Es una de las 7 declaraciones que va a hacer, como dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, el camino. Igualmente va a decir, yo soy el buen pastor. Ese buen pastor quiere que las ovejas estén en ese redil. Estamos hablando que alza la voz y la gente voy a hablar de ignorancia de las escrituras o quizás de ignorancia de que no sabían si Dios era él o no era él, porque era algo que estaba oculto, era un misterio oculto, como dice el apóstol Pablo. Y se lo ha sido revelado inclusive a nosotros, este gran misterio. Entonces la gente estaba profundamente desorientada o estaba ignorando lo que estaba ocurriendo. Mira el capítulo 8, por ejemplo, para recordar un poco esto, esta ignorancia, capítulo 8, verso 19. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mí me conocéis, ni a mi padre, y si a mí me conocierais, también a mi padre conoceríais. Entonces estamos hablando que hay una ignorancia, un desconocimiento acerca de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 41, capítulo 8, mismo capítulo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces hay una ignorancia. Mira, ve conmigo el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, ahí hay largas explicaciones y con mucho amor y paciencia enseñando Jesucristo de dónde procede y que realmente Él es el Hijo de Dios para que creyendo en Él tengan vida. Entonces, Él no había venido, dice el texto, y que no ha venido de sí mismo, sino que el que le envió es verdadero, es decir, que no había venido por iniciativa propia, y cuando digo esto, que no ha venido por iniciativa propia, siempre se me viene a la mente Juan 3:16, porque el Padre fue el que tuvo la voluntad. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que envió al Hijo. O sea, no fue Jesucristo que de tal manera amó Jesucristo a este mundo que él mismo se dio y se entregó. O sea, eso es parte de la verdad, sí, pero el que hizo esto eh, desde el comienzo fue el Padre. El Padre dio la vida de su propio Hijo y el Hijo en obediencia no escatimó su vida, sino que la entregó por nosotros mismos. Ni se aferró a su reinado, ni se aferró a su estatus de rey o a su señorío de los cielos,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue a una cruz por todos nosotros, primeramente obediente a su Padre. O sea, estamos hablando de que eso es lo que va a trascender en nosotros como un gran ejemplo. Y el capítulo 5 versículo 30 hablando de esto, de que él no puede hacer nada por él mismo, sino que el que le envió es verdadero. Dice el versículo 30 del capítulo 5: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando Jesucristo descendió, y fue el huerto del Getsemaní, que estamos estudiando ya la resurrección con el Evangelio de Lucas, pero esos momentos en el huerto donde él rogaba al Padre ayuda, él fue obediente. Él no dejó de levantarse del huerto y decir a Pedro, a Jacobo y a Juan: he aquí el que me entrega y la hora ha llegado. Él no dejó de decirlo. Él tenía su rostro, como decía el Evangelio de Lucas también, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No tenía miedo de entregar su vida por, por todos nosotros. Él lo hizo con mucho amor. Y dice el 8:29 acerca de este mismo texto de que no he venido de mí mismo, sino el que me envió es verdadero. El 8:29 dice la palabra: porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Imaginémonos nosotros con los pensamientos de obediencia de Dios, de Jesús, de su verdadero Hijo. Por eso es que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hermano, porque no pecó, porque fue obediente, porque hizo todo lo que le agradó al Padre, porque él glorificó a su Padre a través de su propia vida. Dice el capítulo 12, verso 49, mismo concepto: no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Capítulo 12, 49, 12, 49, dice la escritura: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50 también lo voy a leer. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estamos hablando de que cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, y él le responde: desde hace tiempo que estás conmigo, Felipe, no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El capítulo 14, ese momento íntimo con los apóstoles, verso 24, capítulo 14, 24: el que no me ama y no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una y otra vez, Jesucristo siempre les habló diciendo que Él fue a una cruz obediente a su Padre, que la doctrina que Él tenía o que Él enseñó no es una doctrina que Él traía, sino que era una doctrina de su propio Padre. Y hablando ahora de la hora, en el versículos 30 y 31, capítulo 7, ya voy a parar, 30 y 31, para comentarios y preguntas. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora, verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, pregunta, ¿hará más señales que las que hace? Entonces, eh, procuraban prenderle, pero él decía que el escritor Juan, el apóstol, decía que no había llegado su hora. Por eso es que la palabra procuraban. O sea, no está allí escrito prendieron a Jesús. Estamos hablando que estaban procurando hacerlo. Acuérdate que estos escritos están hechos después de que Jesús fue glorificado y el apóstol Juan
fue inspirado por el Espíritu Santo y guiado a toda verdad y escribió. Y estamos hablando de que Juan está haciendo explícito que estaban procurando matarle, procurando prenderle, pero ninguno le echó mano. El control absoluto de Dios. No hay hora que pueda interferir un humano para la voluntad de Dios. Aunque Alejandro Castellain decida hoy irse al mundo, eso no va a cambiar el propósito eterno de Dios. Aunque todos nosotros decidamos negar al Mesías, eso no va a cambiar la voluntad de Dios. Eh, es decir, que lo que haga el humano, lo que haga el hombre, no va a cambiar lo que ha dicho Dios. Mis preceptos, mis decisiones no van a interferir en lo que Dios ha decidido hacer con esta creación. Él ha tenido en alta estima a lo que Él hizo con sus manos, enviando a su Hijo a morir por todos nosotros. Y aunque las grandes multitudes le nieguen, aunque las grandes multitudes no crean, aunque sean muy pocos aquellos los escogidos y ancho el camino que los lleva a la perdición, pero esa puerta estrecha, muy pocos la están hallando. Así ha sido la voluntad de Dios. Y eso no se va a interrumpir por las decisiones que ninguno de nosotros haga. Dice, también me llama la atención ese tiempo del arresto, capítulo 12, 23. El tiempo no ha llegado, viene el capítulo 12 de Juan. El tiempo de 12, 23. Leemos la escritura. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estamos hablando que hay una hora que el Dios y Padre de todos nosotros ha designado para que su Hijo sea glorificado. Dice el versículo 27, capítulo 12, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Imagínate lo que está pensando Jesús. Él sabe el día y la hora exacta que va a ser prendido y que va a ser crucificado. Y él dice en el 27, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, no. Más para esto he llegado, más para esto he llegado. Fíjate la confianza que tiene Jesús en su Padre. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Imagínate lo que sabe Jesús. Él sabe que la hora ha llegado. Él no está pensando en la cruz, él no está pensando en el dolor. Él está pensando en pasar de este mundo al Padre. Él está pensando en glorificar a su Padre. Él está pensando en ser obediente a su Padre. Él está pensando en que si entrega su vida por sus amigos, Él le va a dar un lugar a cada uno de nosotros. Y en Juan 14 le va a decir a ellos, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya para hacerles moradas a ustedes. Dice el capítulo 17, la oración al Padre, algo muy íntimo con Dios, 17:1. Mira lo que le dice a su propio Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y muchos, verso 31, de los que creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, hará más señales. O sea, el tema de las señales, Isaías 35, la realización de señales era el criterio que tenía un judío para identificar que era el Mesías, era lo que ellos podían comprender bajo la luz de las escrituras de que realmente este era el Mesías, pero no todos, hermanos. Lamentablemente, el orgullo, la vanagloria, el egocentrismo, el sentirse amedrentados de que
él es mejor maestro que yo, que es mejor predicador que yo, que quizás ejerce mejor el sacerdocio que yo, ese puesto de privilegio que no quiero que me quiten, que no quiero dejar de gobernar, que no quiero dejar ese yoísmo sembrado tan profundo en el corazón de los judíos. Quizás muchos de ellos no permitieron que entrase la palabra de Dios en ellos. Entonces, en el Evangelio de Juan, esto se escribió y estas señales fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a parar aquí en el verso 31. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí, no vamos a continuar más para dejarles a vosotros preguntas y comentarios. Empezamos con nuestro hermano Iván. Amén, hermano. En esa porción que hemos leído se ve una división entre los que creían que era él y el grupo que no. Eh, una de las cosas que a mí me sorprende es que incluso ellos estaban sorprendidos que hablaba en público, ¿verdad? Sin que los gobernantes se metieran con él. O sea, ellos parecen, me parecen, y no lo arrestaran. Y, y otros realmente pensaban que era el Cristo. Y lo único que tenían duda es porque no sabían de dónde vendría. Y también la parte que me sorprende a mí es cuando ellos quieren milagros o señales, y realmente Jesucristo había dicho, señal ya no les voy a dar, suficiente con la de Jonás. Entonces, y la otra cosa que tampoco no entendía, porque les dice, yo soy enviado del Padre, a quien no conocen. Y eso a mí me sorprende porque los mismos judíos en, en mismo Juan, especialmente en el capítulo 5 y en el 39 dice, ustedes escudriñan la escritura, pero con eso no van a obtener la vida eterna. O sea, prácticamente le está confirmando que ellos no habían logrado tener ese conocimiento, conocerlo, pues. Entonces, y luego les expresa que él no me conoce y luego yo me voy a ir. Él voy a partir, como si no voy a estar aquí con ustedes. Entonces, y luego pues intentan arrestarlo, pero como decía usted mismo, no ha llegado la hora. Y muchos de ese grupo que está ahí le creyeron, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se hace eso en ese mismo momento que está el templo? Se hace esa división. Y una de las cosas es que, como para que nosotros tengamos presente, por ejemplo, en las iglesias y en todo, no es bueno dejar llevar por las multitudes, por lo que dicen más, sino ir a la escritura, porque eso les faltaba bastante. Ahí no estaban, sí sabían un poco, pero no sabían enteramente, incluso los meros maestros que estaban equivocados. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermanito Iván. Me hiciste acordar, Iván, de que el hombre no puede interferir tampoco en las decisiones de Dios. Cuando Faraón quiso detener al pueblo hebreo, y no iba a ser Faraón quien interviniera en la venida del Mesías, que vendría del mismo linaje que iba a cruzar ese mar. O sea, estamos hablando de que Dios siempre tiene el control absoluto de todo, inclusive hasta el día de hoy, hasta la segunda venida de Cristo. Él sabe la hora, el día, el momento y el minuto exacto donde se escuchará la gran trompeta. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Mano Agustín, Lenín, Roberto. Mano Lenín García, por favor. Sí, hermano. La observación que yo tengo, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo quiere enfatizar en que todo es al Padre, que primero es el Padre y que de Él proviene todo. O sea, nunca en ningún momento Él dice, yo soy el que ordeno, yo soy el que mando. Entonces, vamos, como dicen, de mando a mando. Primero Él, el Padre, que es el todo Dios Todopoderoso, y luego el Hijo, que aunque tengan el mismo poder,
El Padre es el que ordena primero, el Hijo obedece y pues nosotros como cristianos seguimos el camino. Solamente, hermano. Amén, hermanito. Sí, como estaba, tengo aquí el escrito de Isaías, dice, entonces los ciegos serán abiertos, Isaías 35:5, y los oídos de los sordos se abrirán. El mismo texto que citó Jesús para decirle a los mensajeros de Juan el Bautista, estando en la cárcel, que si realmente él era el Mesías. Y le respondió Jesucristo con la escritura de Isaías, capítulo 35. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Hay un texto que podemos indagar un poco, ya que nos quedan unos minutos. Y el versículo 32, vamos a estar considerando un poco el 32 y 33. Dice la palabra: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Verso 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Entonces, y bueno, leo el 34 para que tengamos la idea. Me buscaréis, voy a leer otra vez el 33. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces, siguen los fariseos, siguen los judíos tratando de prender a Jesús, como dice el verso 30, están insistiendo, están escuchando a las multitudes murmurando, hablando acerca de que sí es el Mesías, otros decían que quizás no, estaban hablando de estas cosas, pero el principal motivo de los principales, de los alguaciles, de los fariseos, era prenderle. Pero Jesús le responde y le dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Un poco de tiempo. O sea, está pensando Jesús eh, que se lo está diciendo abiertamente: aunque ustedes estén pensando en meterme preso, va a ser algo inútil porque mi hora no ha llegado, por decirlo de esta manera. Eh, el intento que ellos tenían que hacer no era prender a Jesús, el intento que ellos tenían que hacer era tratar de cambiar su vida. El intento que tenían que hacer ellos no era de acusarle ni de llevarlo a una prisión, más Jesús lo que estaba buscando era cambiarles el corazón. Entonces, no estaba preocupado realmente Jesucristo por este problema que había entre la multitud de que quería meterle preso, porque según más o menos el tiempo que se puede más o menos observar, faltaban más de medio año para que llegase su crucifixión. Por eso es que dice la frase: por un poco de tiempo estaré. Entonces, todavía, como dice el 12, todavía establece una parte recurrente, el 12:35. Me gusta esa frase que usa en el 35, 12:35, dice la escritura: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Estamos hablando que aún por un poco está la luz, refiriéndose a Jesucristo, que todavía le quedaba un poco más de tiempo con las multitudes, y él era la luz, él es el verbo, la luz, aquella luz, como dice Juan capítulo 1, que vino a los hombres, pero no reconocieron que él era el Mesías. Capítulo 13, refiriéndose a ese poco de tiempo, verso 33, 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, ahí en el pasaje que estamos leyendo, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Vosotros no podéis ir.
Entonces estamos viendo momentos donde Jesús siempre se refería a que aprovechemos el tiempo en que estamos conociendo a Jesús, aprovechemos ese momento, ese gran proverbio de que no rechaces la palabra de Dios, porque ella es lumbrera a nuestro camino. Capítulo 14, verso 19, Evangelio de Juan, 14-19, estamos hablando de el poco de tiempo que Jesús está, pero se tiene que ir. Todavía un poco, dice el 14-19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fíjate cómo al hablar directamente con los apóstoles, ya la conversación lleva una promesa, ya no es tan solo un mensaje de quizás no me van a ver más, ya cuando habla directamente aquel que sí quiere creer, aquel que sí ha obedecido a esta forma de vida, aquel que ha aceptado al Mesías como su Señor y Salvador. Estamos hablando que Jesús le va a responder como en el 19, te puede responder a ti también, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Estamos hablando que Apocalipsis nos revela el mismo apóstol Juan que le veremos tal y como Él es. O sea, nosotros tenemos una esperanza maravillosa, aquellos que hemos servido y seguido a nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir. Dice me buscaréis y no me hallaréis. Después de que Jesús regresó de su morada, ya me tengo que meter un poco al libro de los Hechos de los Apóstoles, voy a hacerlo brevemente. Cuando Jesús se va, hay un momento en la multitud en Pentecostés que se compungieron de corazón, porque el momento de estar con el Mesías se había terminado. El momento de contemplar sus palabras, sus discursos, sus mensajes, había finalizado. Pero era una pequeña forma de hacerlos entender, tanto a ellos como a nosotros, que el anhelo, el deseo de ver a nuestro Señor Jesús es hacer la voluntad de Jesús, ser imitador de Pablo como él imitaba al maestro. Seamos imitadores realmente, porque ese dolor que sintieron en Pentecostés, se compungieron de corazón porque habían matado al Mesías. Ese es un dolor que no puede olvidarse en cada uno de nosotros. Tenemos que tener fresco, tenemos que tener en nuestras mentes cada primer día de la semana, que por amor al Padre nosotros hoy tenemos vida, que por amor al Padre nosotros hoy decimos confiadamente, Abba Padre. O sea, estamos hablando de que hay cosas que en nuestras vidas tienen que ser de realmente importancia, como el saber en quién hemos creído, saber que Él no nos va a desamparar, sabemos que Él nos va a resucitar en el día postrero, como dice su escritura en el Evangelio de Juan, y llegará el día en que los sepulcros oirán la voz de Jesús, y todo aquel que hizo lo bueno saldrá a resurrección de vida. Entonces, son promesas maravillosas. Me gusta mucho el verso 19 de Juan 14 para esta conclusión de que todavía por un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Hoy podemos ver a Jesús en las Escrituras. Hoy, 3 de mayo, vimos a Jesús hablándonos en el Evangelio de Juan. Recordamos al Maestro enseñando en el discurso a los judíos que por un poco de tiempo lo iban a tener. Hoy recordamos al Maestro diciéndonos que nosotros que sí hemos creído, le vamos a ver. Él nos ha preparado, como dice más adelante, grandes moradas. Y el Consolador, el Espíritu Santo, a que el Padre enviará en su nombre, nos ha mostrado el verdadero camino. Y el camino es Jesús. Y damos gracias y gloria a nuestro Dios. Comentarios, preguntas. Hemos terminado y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde grande y poderosamente. Paramos en el verso 34, hermana Alex.
por favor. Bueno, mi hermanito Alejandro, primeramente darle gloria a Dios por su palabra y darte gracias porque cada enseñanza y dentro de las reflexiones y las conclusiones y la meditación que haces de ella, pues no te apartes en ningún momento de animarnos a seguir adelante y eso pues para nosotros es muy, es refrigerio a nuestros huesos, pues después de estar en una clase y escuchar que siempre nos anima, pues muchas gracias por eso y el tiempo que dedicas para dejarnos esta meditación, pues y dejarnos en el corazón el deseo de seguir adelante, pues porque sabemos que tenemos esa esperanza en el cielo. Sabemos que el libro de Juan está muy conectado con Apocalipsis, que son dos libros que maravillosos, donde en todo momento nos lleva a esa esperanza viva en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, y la oportunidad de llegar a estar con Él y sí, ir ahí a donde Él está, porque aquí a los judíos, como también se lo dice al pecador, tú no irás, pero sabemos que a nosotros nos ha dicho, ustedes estarán conmigo. Y eso es un aliciente que tenemos día a día, de aún cuando pasamos por dificultades, como les decía, estaba hablando con el hermano Iván ahora, este, por lo menos estoy pasando por momentos de gran incertidumbre que no dejan de ser pasajeros porque sé que la verdadera, la eterna está bien clara y ahí es donde me aferro. Dios tiene el control de todo en lo que vivimos aquí. Él no nos abandona tampoco cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad y a esperar en Él, que eso es lo más importante, pues estar obedeciendo al Señor aún en las situaciones que nosotros consideramos que no nos gusta, tenemos que hacerlo pero tener esa palabra de donde yo esté, ustedes van a estar y eso es maravilloso. A veces miro el cielo y digo, wow, Señor, ayúdame para llegar hasta allá porque ese es mi anhelo. Muchas gracias. Amén, hermanita, hermanito Lenín, por favor. Sí, hermano. Solamente, hermano, más que todo viendo lo que hemos leído como una reflexión de la vida. Reflexión en cuanto basado a un dicho, hermano, que no sé si lo han escuchado, donde dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y pues a comparaciones con estas personas que vivieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde ellos pudieron tener la dicha de poderle ver, de poderlo tocar y no pudieron y no quisieron. Y nosotros a estos tiempos no le vemos y deseamos con anhelo verlo y tocarlo. Entonces, es una comparación que nos lleva mucho a pensar de que ahora pues nosotros somos dichosos de que podemos leer esta historia que sucedieron en tiempos antes de nosotros y que tenemos este manual que nos guía y aún así a veces no, nos quejamos porque nos quejamos por quejarnos porque el ser humano es así, si hace frío se queja, si hace calor se queja, entonces nunca estamos conformes. Y la verdad es que nuestro Dios nunca nos ha dejado de la mano y nos ha dejado su palabra como guía para siempre tener una esperanza de poderle ver un día, hermanos. Esa es mi opinión. Amén, hermanito Lenín, hermanito Iván. Sí, solo quería hacer, me parece mucho ver ahí es la actitud de los judíos, pues vieron que había gente que murmuraban y ellos como que quieren aprovecharse de esas circunstancias y mandar a capturarlos, mandar a alguaciles. Entonces, ellos que realmente querían confusión era la que querían provocar, pero a mí me gusta mucho y le doy gracias a Dios, va, en esos pasajes de último, cómo Jesucristo muestra su autoridad, vea como el enviado de Dios y su conocimiento de su destino. Eso es bonito, de que sabemos que él, quien nosotros hemos creído, a quien nosotros respetamos, sabe perfectamente lo que anda haciendo y lo que vino a hacer y dice que él no se avergüenza de nosotros
de decirnos sus hermanos, porque eh, él sufrió esa parte, pues no es que él ve el rechazo, la hostilidad de los líderes religiosos hacia él, la ignorancia, la incredulidad de la gente y cuánto no se puede observar ahí, viendo como estando en ese momento, porque a veces uno dice, bueno, pero gracias al Señor que nosotros podemos como introducirnos a esos momentos y incluso Él anuncia su partida, su muerte, su resurrección y el regreso, porque dice, donde voy yo no me van a poder ver. Entonces nosotros, al final viene haciendo todo el pasaje del 25 al 33, viene siendo lo tomo yo como para reflexionar que en quien hemos creído es algo que vale la pena, hermano. Que Dios les bendiga. Amén, hermanito Iván. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Ya hemos terminado. Bueno, vamos a detener aquí la grabación ya de este